Estamos analizando en el módulo anterior el enfoque estratégico relacional y la condición del Estado como una relación social. Y hemos dicho que estas cosas son complicadas, son complicadas porque el análisis de Jessop es muy anglosajón y por tanto pretende, ¿no?, hacer una taxonomía que no deje nada sin analizar. Démonos cuenta que hemos planteado 6 grandes espacios, 6 dimensiones del Estado. He mencionado la primera, los modos de representación. Ahí es importante entender, porque lo que estamos buscando es en qué medida el Estado, porque eso es lo que implica una mirada crítica sobre el Estado, en qué medida el Estado está favoreciendo más a unos sectores que a otros el acceso al aparato del Estado. Y ahí va a plantear Jessop, que solamente lo señalo, que hay 5 modos ideales de acceso al Estado, que todos los conocemos. Uno sería el clientelismo, muy típico de muchas zonas de nuestros países, donde la selección de la gente que va a acceder a los puestos del Estado se hace simplemente a través de redes clientelares. Otra es el corporativismo, es decir, en grandes acuerdos entre el mundo del trabajo y el mundo del capital. Otro sería el parlamentarismo, ¿no? Es decir, que sería la parlamentarización de los conflictos y también la parlamentarización del trabajo social. No olvidemos una cosa, que ahora lo vamos a analizar, como en el triángulo clásico entre Estado, mercado y sociedad, tradicionalmente los partidos políticos estaban aquí en la sociedad, pero ahora los partidos políticos están aquí, ¿no? Son parte del Estado. De hecho, los partidos políticos son un elemento esencial del funcionamiento del Estado, ¿no? Y por tanto el parlamentarismo en ese sentido tiene una enorme referencia. Otro elemento de acceso sería el pluralismo, es decir, sería de alguna manera la asunción de que la propia pluralidad social tiene la posibilidad de acceder a la representación del Estado, pero creo que, viniendo por ejemplo de Estados Unidos, buena parte de esta reflexión, cabría preguntarle como impugnación del análisis cómo es posible que el grueso de los senadores norteamericanos sean millonarios, ¿no?, cuando la sociedad norteamericana pues tiene bolsas tan importantes de pobreza. Y el último elemento de modos de representación es lo que llama él la razón de Estado, ¿no?, que haría referencia a una concepción muy smithiana de esa condición de primar la eficacia por encima de la democracia y que en nombre de los intereses colectivos habría una asunción de una representación forzosa. Bueno, creo que es muy importante entender que al final estos modos de representación que hemos señalado están de alguna manera construyendo lo que algunos autores llaman el Estado profundo, ¿no? Es decir, esa gente que hace carreras políticas de 30 años, esas familias políticas, esos entramados, ¿no?, absolutamente cerrados, donde aparecen vinculaciones con la empresa, con la judicatura, con los medios de comunicación, con la diplomacia, con otras fuerzas políticas de otros países. Al final se hace cierto aquello que decía Duverger, que un diputado de extrema izquierda está más cerca de un diputado de extrema derecha que de sus propias bases, ¿no? Es decir, que de alguna manera se está generando una suerte de entrecruzamiento profesionalizado de la representación que termina por generar esa selectividad estructural del Estado, perdón, estratégica del Estado, inscrita estructuralmente, que es uno de los conceptos centrales de Jessop. Y démonos cuenta que al final esto lo que implica que se puede entender el Estado desde una estructura de dominación de clase, porque sí que nos aparece que todos estos sectores que tienen mayores facilidades para entrar en el Estado suelen formar parte de las clases dominantes. Hemos visto después el modo de articulación, que no vamos a plantear nada, ¿no? Simplemente es de alguna manera la manera en que esa arquitectura interna también responde a un saber cada vez más técnico, ¿no? Déjenme decirles solamente una cosa: en la medida en que cada vez más la lógica económica y la lógica jurídica están controlando los estados, los políticos son más rehenes de los técnicos. Y de alguna manera un político en esa arquitectura interna va a hacer lo que le diga el experto jurídico, que no se incumplen las leyes, o el experto económico que no conculca, por ejemplo, leyes de gasto o leyes de austeridad como las que tenemos en nuestros países.
Me interesaba llegar a los modos de intervención, ¿no? Que planteábamos los mecanismos de intervención que van más allá de la realidad estatal, ¿no? Esto es importante retener un concepto que es de Michael Mann, porque los modos de intervención hacen referencia a lo que llama él el poder infraestructural del Estado. ¿Qué significa esto? Significa que es la capacidad que tiene el Estado de infiltrarse en la sociedad, es la capacidad a través de la burocracia racional, de la integración territorial, de los sistemas de comunicación y de la educación de masas, de intervenir en la sociedad sin siquiera, muchas veces, hacer que la sociedad sea consciente de esa intervención. Bueno, estos medios los tenemos aquí planteados. Uno es la fuerza, ¿no? la coerción. Recordemos el esquema que hicimos al comienzo del seminario, cómo los conflictos políticos los solventaba, los conflictos sociales los confrontaba desde la política el poder, ¿no? O sea, cómo el poder era la herramienta para solventar los conflictos y conseguir la paz. En ese sentido, fuerza y coerción son dos elementos cotidianos, constantes, ¿no? Como últimos garantes también de una estructura de sociedad de clase. El segundo elemento muy relevante es la norma, es la ley, ¿no? Y basta también ahí que pensemos cómo la ley es un espacio, incluso en su propia simbología, muy ajeno, ¿no? al poder. Por eso le ha costado tanto, ¿no? al Estado asumir formas alternativas de derecho, ¿no? o formas de derecho indígena, formas de derecho consuetudinario, porque es verdad que la ley era el elemento final sancionador y regulador social en manos, ¿no? de una minoría con capacidad, ¿no? de una intervención vedada a determinados grupos. Pensemos en todos los sistemas de selección de jueces, de todos los sistemas de selección también en la propia universidad de profesores de derecho, pensemos en todo ese entramado que a veces tiene un paso más allá. Recuerdo en España como un ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, decidió subir las tasas judiciales de manera que, cuando te ponían una multa, era mejor pagarla antes que recurrirla porque el coste del recurso era tan alto que lo impedía. Al final era claramente inconstitucional y tuvieron que retirarla, ¿no? Porque la justicia tiene que ser gratuita. Pero ya digo, todo el entramado de la ley genera esa misma selectividad estratégica. Pensemos también en la cantidad de mujeres que pueden acceder a la justicia, ¿no? como juezas. Pues en algunos países va creciendo, pero en algunos sigue siendo, ¿no? un coto vedado, y eso dificulta también la incorporación en términos de igualdad de derechos de las mujeres en nuestras sociedades. El otro elemento es el dinero, ¿no? Y ahí volvemos a tener toda la reflexión acerca de las desigualdades entre hombres y mujeres, pero también todas las discusiones, ¿no? que tienen que ver con la clase social. Y por último, el conocimiento, que hace referencia, bueno, a quien tiene o no tiene estudios superiores, quien tiene posgrados, quien tiene cultura, quien tiene idiomas, quien tiene una mayor capacidad de relación, quien tiene la capacidad de viajar, quien tiene la capacidad de acceder a fuentes de conocimiento en otros idiomas o a través de internet o a través de bibliotecas, y cómo estos modos de intervención están de alguna manera vedados. Esto hay que cruzarlo con dos elementos, ¿no? Uno es lo que plantea Boaventura de Sousa Santos de la línea abismal. Una línea abismal que separa un norte simbólico de un sur simbólico. En el norte los problemas se solventan vía regulación, mientras que en el sur los problemas se solventan vía violencia. ¿Qué significa esto? Significa que, si nos damos cuenta, estos cuatro grandes elementos de la fuerza, de la ley, del dinero y del conocimiento se van a aplicar a su vez a los cuatro grandes elementos de diferenciación de nuestras sociedades: al patriarcalismo, ¿no? y las diferencias de género, al capitalismo y a las diferencias de clase, al colonialismo
y en las diferencias de raza, étnicas, religiosas, y añadiríamos una cuarta al productivismo. Al especismo o a la devastación hoy de la naturaleza. Démonos cuenta de que estos elementos son elementos que rompen la igualdad social. Son elementos que tensionan constantemente la igualdad social. Recordemos en el módulo cuando planteamos esa tensión constante entre los individuos y el colectivo. Esa tensión constante entre algunos sectores que quieren hacer valer sus intereses y el colectivo. Y esto es esencial para entender la teoría del Estado de Bob Jessop. Jessop entiende que hay unos conflictos previos que son los propios de las sociedades de clases. Claro, lo que está planteando Bob Jessop es que en el seno de la sociedad hay grupos, minorías consistentes que se están beneficiando de una manera desigual de la vida social. Y esas minorías que están beneficiándose de una manera desigual de la vida social van a utilizar cualquier herramienta a su alcance para mantener ese poder. Es por eso por lo que decimos que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. ¿Por qué? Porque cuando alguien vive en un privilegio nunca lo cede. Solamente las personas subalternas que están de alguna manera pagando a esas minorías ese privilegio se lo arrancan casi siempre por la fuerza. Si uno mira la evolución del cuadro que les planteé de derechos sociales, derechos políticos y derechos civiles que se corresponden con el Estado social, con el Estado democrático, con el Estado de Derecho, en relación inversa son las revoluciones del siglo XIX y del siglo XX. Si se dan cuenta, los derechos civiles, es decir, la inviolabilidad de la correspondencia, del domicilio, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, todos estos derechos nacen de la Revolución Francesa, previamente de la Revolución Inglesa y de la Revolución Americana, es decir, son puro siglo XVIII. Estos derechos civiles están garantizados por la división de poderes. La siguiente gran oleada de revoluciones, la de 1830, 1848 y la Comuna de París de 1871, va a traer los derechos políticos, que ya no son derechos garantistas, sino que son derechos de participación política, que van a desembocar en el sufragio. Por cierto, en el caso de las mujeres, hasta el siglo XX no se va a incorporar el sufragio, que se llama universal, pero se hace referencia solamente al voto masculino. Y ya en el siglo XX hay otro tipo de revoluciones que no tienen que ver con principios garantistas basados en la división de poderes, con principios de participación basados en el voto y en la asociación, sino que son principios de redistribución de la renta. Y están muy vinculados a la Constitución mexicana, que es la primera que incorpora derechos sociales, porque es la primera revolución triunfante, 1910-1917, y sobre todo a la revolución rusa. Habría un cuarto elemento identitario cultural que estaría vinculado al mayo del 68, es decir, a esa exigencia de particularización que se va a expresar en las luchas coloniales, se va a expresar en los derechos de las mujeres, en la incorporación de la juventud como una masa consumista y también planteando nuevos criterios de contracultura, en los derechos de las comunidades afrodescendientes, etcétera, ¿no? Y por tanto, esos derechos de identidad también tienen que ver con la última vez que en el mundo occidental se acorraló al poder, que fue el mayo del 68. Quiero con esto plantear que esa tensión entre el individuo y el colectivo siempre genera conflictos, ¿no? Y, por tanto, nuestras sociedades, y esto es uno de los corazones del análisis de Bob Jessop, siempre el Estado es un reflejo de las luchas pasadas y de las luchas presentes. El Estado es la condensación de cómo se han solventado las luchas históricas y cómo hoy ese Estado, da igual que sea el Estado mexicano, el español, el argentino, cómo está confrontando con ese marco heredado, con esa dependencia de su trayectoria, cómo está enfrentando las presiones actuales. Si las presiones populares son muy altas, ese Estado quizás se vea en la obligación de deshacer algunos caminos, pero puede ocurrir lo contrario, como por ejemplo estamos viendo ahora en Argentina. Como la presión popular no es lo suficientemente fuerte, el Estado está revirtiendo elementos que había incorporado de redistribución de la renta de elementos anteriores. Y aquí aparece
me atrevería a decir, el elemento central del análisis del Estado de Bob-Jessop, la correlación de fuerzas. Es decir, Bob-Jessop plantea que el Estado es un ámbito, un conjunto institucional, donde, ya digo, se condensan las victorias del pasado. ¿Y con qué nos encontramos ahí? Con algo que está reflejado prácticamente en todos nuestros estados. La victoria de los blancos sobre los negros o sobre los indios, la victoria de los ricos sobre los pobres o las clases medias, la victoria de los hombres sobre las mujeres, la victoria de católicos sobre protestantes o de protestantes sobre católicos, y todos esos elementos de victoria van articulándose a veces en sitios insólitos, desde las fiestas, los protocolos, las leyes, la manera de hacer las leyes, los retratos, los edificios. Déjenme contarles algo que para mí siempre ha sido muy relevante. Cuando los zapatistas tienen que firmar los acuerdos de San Andrés con el ejército y con el gobierno mexicano, que han asumido que no han podido derrotar a los zapatistas, van a firmar esos acuerdos no en el Palacio de los Pinos, sino que van a bajar a Chiapas a una cancha de básquet y lo van a firmar allí sobre sillas de plástico. Esto, que puede parecer algo sin mayor relevancia, está de alguna manera actualizando el propio parlamentarismo al establecer que en el momento en que tú no estás en el Parlamento con traje, con corbata, con esos cánones estéticos que marcan los vencedores históricos, estás de alguna manera actualizando la igualdad entre todos los actores políticos que están en ese momento trabajando. Es algo más que simbólico, no es estatolatría sin más, sino es de alguna manera romper algunos elementos de esa selectividad estratégica del Estado que permiten de una manera invisible conseguir lógicas que son posibles solamente porque no las identificas. En el momento en que tú rompes ese marco que está colonizado por una manera de entender las cosas y lo sacas a un marco popular, ahí estás obteniendo una victoria. Regresamos a lo que les planteaba. Decía que Boaventura de Sousa Santos plantea que todos los conflictos sociales, cuando tienen lugar en el norte, intentamos regularlos. No es sencillo que, por ejemplo, una reivindicación capitalista o contra el capitalismo en el norte se zanje con la policía disparando contra metralletas contra los manifestantes, cosa que es mucho más fácil que ocurra en el sur. Una manifestación antipatriarcal de mujeres puede terminar con, igual, con una represión muy fuerte en el sur, puede terminar con el desconocimiento por parte incluso de los hombres que comparten condición de clase con esas mujeres que reclaman algún derecho, como puede ser el aborto. En cambio, en el norte se articula en forma, pensemos, lo que más impedimentos ha puesto la Iglesia en matrimonios gays, aunque eso tendría más que ver aquí en el elemento colonial. Pero también, igual, una lucha colonialista en el norte va a ser permitida, mientras que en el sur va a ser reprimida. No es igual una protesta de indios en Londres en los años 50 que una protesta de indios en Nueva Delhi en los años 50, donde Churchill, bueno, Churchill ya en ese momento no, pero anteriormente sí que no habría tenido ningún tipo de problema en emplear la fuerza. De la misma manera, el elemento productivista genera un planteamiento diferente entre el norte y el sur. Y es muy hipócrita, porque aquí nos encontramos con que, siendo el norte el que ha arruinado medio planeta Tierra, le está pidiendo al sur, por ejemplo, que no deforeste la Amazonía. Es decir, que la posición frente al productivismo en el norte abismal es exigir al sur que no se desarrolle, porque si no, no vamos a poder respirar. No se le ocurre, por ejemplo, como ocurrió en Ecuador, que pagásemos a los ecuatorianos, los países del norte, para que no extrajeran el petróleo. Eso no. Sino que les pedimos que directamente frenen su desarrollo para que nosotros podamos seguir respirando. Es importante, y casi con esto vamos a parar, entender que estos 4 elementos de patriarcalismo, capitalismo, colonialismo y productivismo obtienen en esos modos de intervención un lugar u otro en virtud de la fuerza, las normas, el dinero y el conocimiento. Y aquí una última idea. Plantea Bob-Jessop, retomando una idea de Polanyi, que el sistema capitalista, recordemos que decía que una economía de mercado, es decir, una economía capitalista, termina construyendo una sociedad de mercado. Es decir, la economía de mercado, la economía
basada en el metabolismo del capital, de la búsqueda de beneficio mediado por el mercado, termina constituyendo una sociedad de lucha de todos contra todos, ¿no? Una lucha donde trabajamos muchas horas, donde todos estamos en competición, donde todo está de alguna manera mercantilizado, luego lo veremos, y que al final se rompen los elementos propios de la sociedad, como por ejemplo la solidaridad. Atentos, por favor, porque en este esquema que acabamos de ver, Jessop retoma la idea de Polanyi de que el sistema capitalista convierte en mercancías cosas que no construye el capitalismo. Y de hecho esas cosas que construye como mercancías las llama mercancías ficticias. El primer elemento que tenemos es los seres humanos. Los seres humanos los crean las familias y es el sistema capitalista el que los construye en meras mercancías, ¿no? A través de mecanismos de fuerza que, como cuenta la gran transformación, vienen desde las leyes de pobres, el cercamiento de bienes comunales, el alistamiento obligatorio para trabajar, las formas de esclavitud, ¿no? Por tanto, hay un elemento de fuerza muy relevante en esa construcción de los seres humanos en mercancías. Hay un segundo elemento muy importante que es la conversión del conocimiento también en una mercancía. ¿Por qué? Por su patente, ¿no? En el momento en que el conocimiento, el propio lenguaje, las matemáticas, la física, la que se aprende en el colegio, es un bien colectivo, pero al final se termina patentando. El caso extremo sería bienes indígenas con saberes ancestrales que descubren cosas que curan y una farmacéutica las patenta y que incluso llega al sarcasmo de que los indígenas no pueden ni siquiera usar esos bienes porque una gran multinacional las ha patentado. Es un elemento también muy importante de privatización, la tierra. La tierra no la crea el capitalismo, pero en el momento en que la convierte en una mercancía, la depreda, y ahí aparece el elemento del productivismo con una tierra depredada, y que incluso eso llegaría hoy en nuestras sociedades financiarizadas al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, que era un medio de intercambio, se ha convertido en una mercancía que genera enormes tasas de beneficio. El problema es que la conversión en mercancías de estos elementos que no son producidos por el capital como mercancías genera profundos choques. Y démonos cuenta que al final el Estado tiene que regular estos elementos. Al final se convierte en un regulador del conocimiento, ya digo, a través de patentes, a través de impedir, ¿no?, software libre, a través de impedir la difusión de conocimientos. En el dinero, ¿no?, privatizando el funcionamiento del dinero. Las normas, de la misma manera, guiadas por los principios de la competencia, que es una forma de privatizarlas, y por supuesto la fuerza, lo estamos viendo en Estados Unidos, una población crecientemente carcelaria y que cada vez se privatiza. Y nos encontramos que al final es un sarcasmo porque operar la fuerza frente a los sectores subalternos genera otras formas de beneficio, es decir, encarcelar a gente se convierte en un negocio. Hemos visto simplemente, ya digo, miradas complejas del papel del Estado. Y esto nos va a llevar al final a un último marco teórico, es decir, vamos a preguntarnos cuáles son los elementos en transformación ahora mismo para después desembocar en la última parte del seminario, que es en qué consiste el Estado en esta sociedad neoliberal y cómo podemos primero entenderlo y después de alguna manera combatirlo desde la certeza de que una sociedad de mercado es una sociedad abocada a la guerra. Hasta el siguiente módulo.